Es triste por la ausencia, ¿no? Y no está acostumbrado a ver su familia ahí junta. Sí. Pero lo motiva a uno el, el futuro, el por qué van y a qué van. Después de casi 4 años sin vernos, regresé a Alemania, Colombia. Viajé hasta este pueblo entre montañas, en Antioquia, solo para este momento. Volver a sentarme a su lado, tal como lo hacía de niño en la casa de mis abuelos, en Chigorodó. Necesitaba mirarlo a los ojos y finalmente preguntar qué siente realmente un abuelo cuando ve partir a su nieto. Es una alegría verlo. Hubo tristeza en el momento de tener que irse, alejarse de uno, porque uno estaba enseñado a verlo ahí, con Sí. uno, todos los días. ¿Sí o qué? Sí, claro. Es maluco uno verlo partir. Tú fuiste parte también clave de mi crianza como niño, ¿correcto? Todo pasó conmigo. La pasé donde mis papitos. Mi mamita me cuidaba mientras mi mamá iba a trabajar y ahí tenía mi papito. Nunca me pusieron una mano, yo era muy consentido. A pesar de que yo era bastante difícil. Cuando decidí irme, muchos pensaban que era una locura. Mi abuelo no entendía mucho de Alemania, ni de los trámites. Pero su apoyo no venía de la lógica, venía de una confianza sencilla, casi ciega, en que yo sería capaz. No porque yo le veía como esa capacidad. Yo a usted le veía esa capacidad cuando decía, me quiero ir para otro país. Yo lo miraba y tiene un espíritu de futuro. Inclusive usted me dijo alguna vez allá en Chigorodó, me dijo, papito, necesito un librito para especializarme en un idioma alemán. Y que yo le dije, bregué con él, voy a apoyar en eso, que consiguiera ese libro para que usted se especializara. ¿Cómo ha sentido a lo largo de los años el cambio de la familia? Dado que ahora, por ejemplo, la primita, por ejemplo, Rocío ahora vive en Medellín, está estudiando, yo también estoy muy lejos. ¿Cómo ha sentido el cambio a lo largo de los años? Pero hombre, uno en estos momentos me siento muy feliz de ver de que la familia toda está avanzando, está progresando. Uno estudiando mucho, otros trabajando bastante y todos están enfocados en sus quehaceres, sus estudios, sus cosas, su trabajo y todo. Para mí es una felicidad eso. Me siento contento y eso es parte de la vida porque uno, entre que uno lleve la tranquilidad, a uno le da más vida a eso. Yo aspiraba a eso. Cuando tenía todos mis hijos pequeñitos, yo quería cuidarlos, sacarlos adelante, a ver cómo los enfocaba en un camino bueno, no malo. Ese era como el empuje mío, las ganas mías de que los hijos los pudiera corregir en una forma de enfocarlos a un progreso de que se defendieran solitos ya bien. ¿Qué crees que a tu vida le da significado? ¿Qué crees que tu vida te da una motivación de, digamos, levantarte cada día, ¿no? Hay cosas que tenemos obligaciones, por supuesto, pero si tú te pones a pensar, hombre, el día de mañana quiero levantarme, hacer algo, hacer las cosas bien, ¿por qué? Vea, ¿Qué sería ese porqué de tu vida? el por qué yo me siento a veces enfermo y la misma actitud, como la misma ganas de ver los nietos progresar, inclusive a Daniel y a Rochi, que a ellos les prometí esto. Yo quiero verlos salir adelante. A Rochi le dije, yo quiero ver ese cartón de médica. Sí. Y me dijo, papito, voy es enfocada en eso. Usted va a vivir hasta que yo le entregue ese cartón, va a vivir esperando todas estas cosas. Y yo se le voy a cumplir. Sí. No le voy a fallar, me dijo. Y eso está haciendo allá en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Cada rato, papito, voy adelante. Ya voy en esto y en esto y en esto. Bueno, esa es la motivación mía más para yo vivir. Verlo a ustedes salir adelante. El costo del precio, digámoslo, de esos sacrificios es la ausencia.
Ajá. que no esté cerca a usted, pero usted sabe que lo importante es que esa persona crezca, Crezca, que crezca. ellos estén bien Que y estén sí, bien. a lo mejor va a estar un poquito más lejos, pero que persiga sus sueños, Ajá. usted está contento. Estoy contento. Eso es lo que yo únicamente espero en la vida. Usted quiso salirse de este país para otro buscando futuros, buscando nueva vida, un cambio de vida. Lo tiene. Ya prácticamente se está hecho realidad lo que usted pensaba. ¿Cierto? Menos de lo que pensaba, sí. ¿Sí o qué? Sí, señor. Ajá, bueno, Mucho mejor de lo que de lo algún que día pensaba. me llegué a imaginar, sí. Ajá, bueno. Para mí, personalmente, si te puedo explicar, es, por un lado, obviamente, ahora me siento bien, no es que yo la pase mal allá, pero para mí está claro que yo puedo ayudar más estando allá, que le puedo ofrecer más futuro a mí mismo y a mi familia estando allá. Y en ese orden de ideas, si yo sé que puedo proteger a mi familia, que puedo dar más estabilidad, que a lo mejor puedo abrir incluso puertas a la nueva generación, digamos mis hermanos o también Rosy en algún futuro si necesita ayuda en el extranjero, pues yo sé que voy a poder ayudarles y eso a mí también me motiva mucho. Ah, ok. Y luego estos momentos especiales que aunque ha pasado mucho tiempo, mi objetivo es que cada vez sea más frecuente las idas a Colombia, que yo pueda programar vacaciones acá y para eso vamos a estar trabajando duro para hacerlo realidad. ¿Cuál sería tu voluntad o tu deseo para la familia, dado un caso que tú un día no estés más con nosotros? ¿Tú qué le dirías a la familia de corazón que escuche este mensaje y le dirías, es tu voluntad, deseo tanto personal, tuyo, puede ser, o también un deseo simplemente a la familia? No vea. Yo me siento demasiado agradecido de ver la familia que tengo, que muchos no la tienen. No porque no fueron capaces de guiarlos, sino porque el tiempo fue así. Pero yo tengo una familia, gracias a Dios, que toda es trabajadora, muy preparados para el estudio. Ellos quieren estudiar, ellos todos quieren salir adelante. Eso me deja a mí en paz cuando yo me vaya de aquí. De ver que tengo una familia más o menos guiadita, más o menos realizadita, y eso me alegra. Me voy contento. Qué bueno. Seguro. Me voy contento. Timo, yo quiero que diga en el video que usted me va a dejar a mí el palo de limones. Sí. No, vea. Ya lo cortaron, ya me había olvidado el No, palo no. de limones. ¿No? No, ahí está. ¿El palo de limones Ahí ya está. ¿A quién le va a regalar el palo de limón? Vea. Oh, pues a esto. Es un patrimonio familiar. Y a usted lo creo en la casa. ¿A mí? Sí, Oiga. seguro. En esa casa que está en Chiguró, usted pequeñito ahí. Ya la mitad. Usted demasiado pequeñitico, de 2 años, 3 años llegó ahí. Pero ahora que está lejos, tiene que tener a mente trabajar para quedarse con eso. Ahí me deja motivado. ¿Sí o qué? No es tanto un patrimonio, digamos una propiedad, algo material, no es el Eso. valor material, Sino es el valor que emocional y personal que tiene tiene esa propiedad. esa propiedad. ¿Sí me entiende? No es tanto por que no, que le puedo sacar tanta plata. Cuando a yo esto. tenga unos 50, 60 años o más, vea esto. Aquí me crié yo pequeñito. Ya lo tengo, gracias a Dios, trabajé y vea cómo tengo esto con 1 o 2 pisos para arriba. Y que sea el mismo hogar donde mis El abuelos mismo, el vivieron. mismo puntico. Eso puede ser histórico más tarde. ¿O no? ¿Ah? Sí, señor. Ofrecido plata por ello, digo, no, esto va a quedar para la familia. Entiendo. La familia son todos, no sé cuál va a ser. Mm. El que es capaz de quedarse con eso. ¿Sí o Que qué? muestre Le verdad. estoy dando una idea. ¿Sí me entiende? No sé cuál. ¿Cuál de ellos es el que... Si no se avispa. Si no se avispan, nos ponemos las pilas. No, pero le estoy diciendo que tengo como esa fe que usted va a hacer. Tengo esa fe. ¿Verdad que Sí, sí? sí, yo tengo esa fe. Vamos. Yo la voy a dejar para que, como le acabo de decir, uno de ustedes pueda quedarse con eso. Pero usted se mantiene saludable para que cuando yo le llegue con una propuesta, Bueno, ahí arranque, esté ahí está. firme, ¿yo? Sígala, que yo
que yo duro 2, 3 días más y yo no vivo más, ya lo que voy a vivir es extras. Entonces, ahí quedó. Lidiar con la distancia es aceptar una realidad dura. El tiempo que nos queda juntos es poco, se resbala, se nos va. Pero al escucharlo hoy entiendo algo nuevo. No todo es dolor, su paz viene de vernos crecer, de saber que estamos construyendo nuestro propio camino. Así que esto no es una despedida, es la certeza de que sus valores y sus enseñanzas no se quedan en esta casa vieja, viajan conmigo a donde sea que yo vaya.